Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: al orar no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Cipriano decía: ¿qué oración podría escuchar el Padre más gustosamente que aquella en la que escucha la voz de su único Hijo, de Jesucristo? Y es que es así, porque cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos rezando no con nuestras palabras, sino con las palabras de Dios, con las mismas palabras que Jesucristo nos enseñó para rezar. Cuando rezamos el Padre Nuestro, el Padre reconoce la voz de su unigénito en nosotros, escucha nuestras súplicas más importantes. Y esta oración nos enseña a pedir primero lo más importante. Vemos que son 7 peticiones. Las 3 primeras están referidas a Dios y las 4 últimas a nosotros mismos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Son estas 3 primeras peticiones, y nos enseña así que nuestra primera y principal necesidad es Dios. Nos enseña a poner a Dios por encima de todo, y luego ya vienen las otras necesidades. Y teniendo a Dios primero, aprendemos a amar a nuestro prójimo. Jesús nos enseña a decirle al Padre que es nuestro. La oración no es Padre mío, sino nuestro. Es una invitación al amor entre nosotros, a la fraternidad, a la hermandad, a la reconciliación. Por eso este pasaje insiste tanto en que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Si no nos perdonamos, qué difícil se vuelve decir Padre Nuestro. El Papa Francisco lo ha dicho muy claramente. Esta es una oración que no se puede rezar con enemigos en el corazón. Pidámosle al Señor que nos envíe la fuerza de su Espíritu para poder clamar Abba Padre, para poder amarnos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes oren así. La oración del cristiano debe ser sincera. Nuestra mente debe estar en conformidad con lo que dicen los labios. San Benito. Cuando hagan oración, no hablen mucho. Volumen 9, mayo 8, 1909. Hija mía, quien mucho habla es señal de que está vacío en su interior, mientras que quien está lleno de Dios, encontrando más gusto en su interior, no quiere perder aquel gusto. Le cuesta trabajo hablar y solo por necesidad habla, y aún hablando no se aparta jamás de su interior y trata, por cuanto está en él, de imprimir en los otros lo que siente en sí, mientras que quien habla mucho no solo está vacío de Dios, sino que, con su mucho hablar, trata de vaciar de Dios a los demás.
Se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Volumen 36, enero 16, 1938. Ahora, si a la llamada el alma responde, el don es confirmado. Si no responde, los dones quedan como suspendidos entre el cielo y la tierra. Porque si mi voluntad llama, es porque quiere ser llamada, para mantener el comercio entre ella y las criaturas, para hacerse conocer y para hacer surgir el amor incesante entre ella y quien vive de su fiat, porque solo a quien vive en su querer divino le es más fácil escuchar sus tantas llamadas, porque mientras la llama en sus obras se hace oír en el fondo de su alma, oyendo así su llamada en ambas partes. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes que lo pidan. Volumen 3, mayo 21, 1900. Hija mía, para llegar perfectamente a ser uno nuestro querer, el alma debe volverse invisible, debe imitarme a mí, que mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí, y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces, el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad, porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la propia forma. De otra manera, jamás se llegaría a formar un solo ser. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes que lo pidan. Volumen 3, mayo 21, 1900. Hija mía, para llegar perfectamente a hacer uno nuestro querer, el alma debe volverse invisible, debe imitarme a mí, que mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces, el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible, para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad, porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la propia forma. De otra manera, jamás se llegaría a formar un solo ser. Ustedes oren así. Volumen 15, abril 14, 1923. Ahora, para disponer a las almas a vivir en mi querer y darles parte de los bienes que él contiene,
y hacer regresar al hombre sobre el camino de su origen, como fue creado por mí, quise ser el primero en rogar, haciendo resonar mi voz de un punto al otro de la tierra y hasta en lo alto del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. No dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana, para comprometerlo en lo que debía agregar: que todos santifiquen tu nombre, a fin de que venga tu reino sobre la tierra y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Era esta la finalidad de la creación, y yo pedí al Padre que se cumpliera. En cuanto yo recé, el Padre cedió a mis súplicas y formé el germen de tanto bien. Y para hacer que este germen fuera conocido, enseñé a los apóstoles mi oración, y éstos la transmitieron a toda la Iglesia, a fin de que así como el pueblo del futuro Redentor encontraba la salvación en él y se disponían a recibir al Mesías prometido, así con este germen formado por mí, la Iglesia ruega y repite tantas veces mi misma oración y se dispone a recibir el que reconozcan y amen a mi celestial Padre como Padre de ellos, de manera de merecer ser amados como hijos, y reciban el gran bien de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mismos santos han formado su santidad en este germen, y en esta esperanza de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra, los mártires han esparcido su sangre. No hay bien que no derive de este germen. Así que toda la Iglesia ruega, y así como las lágrimas, las penitencias, las oraciones para tener al Mesías eran dirigidas hacia aquella Virgen excelsa, a la cual debía disponer para concentrar tanto bien para poder recibir a su Salvador. Si bien no conocían quién fuese, así ahora, la Iglesia cuando recita el Padre Nuestro es propiamente por ti que ruega, para hacer que concentre en ti todo el bien que contiene mi querer, el modo, el cómo, la voluntad divina tenga vida en la tierra como en el cielo. Y si bien no eres conocida, la Iglesia, haciendo eco a mi oración, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, me ruega, me apresura a que concentre todo este bien en una segunda Virgen, a fin de que, como otra Salvadora, llame a la humanidad en peligro, y haciendo uso de mi inseparable amor y misericordia, oiga favorablemente mi misma plegaria, unida a aquella de toda la Iglesia, y hago regresar al hombre a su origen, a la finalidad a la que lo he creado, esto es, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Es esto propiamente el vivir en mi querer. Todo lo que te voy manifestando a esto te empuja, en esto te confirmo. Este es el gran fundamento que voy formando en tu alma, y para hacer esto, voy concentrando todas las gracias pasadas, presentes y futuras que he hecho a todas las generaciones. Es más, las duplico, las multiplico, porque siendo mi querer la cosa más grande, más santa, más noble, que no tiene principio ni fin, para ponerlo en una criatura, es justo y decoroso que concentre en ella todos los bienes posibles, gracias innumerables, pureza y nobleza divinas, a fin de que tenga el mismo cortejo que tiene en el cielo esta mi voluntad. Volumen 15, mayo 2, 1923.
Cuando mi fiat voluntas tua tenga su cumplimiento como en el cielo así en la tierra, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Pater Noster, esto es, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo decía, Padre nuestro, a nombre de todos, te pido 3 clases de pan cada día, el pan de tu voluntad, que es más que pan, porque si el pan es necesario 2 o 3 veces al día, en cambio, este es necesario a cada momento, en todas las circunstancias. Es más, debe ser no solo pan, sino como aire balsámico que lleva la vida, la circulación de la vida divina en la criatura. Padre, si no es dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental, que es el segundo pan que todos los días te pedimos. Oh, cómo se encuentra mal mi vida sacramental, porque el pan de tu voluntad no los alimenta. Es más, encuentra el pan corrupto de la voluntad humana. Oh, cómo me da asco, cómo le rehuyo. Y si bien voy a ellos, pero los frutos, los bienes, los efectos, la santidad no puedo darlos, porque no encuentro nuestro pan. Y si alguna cosa doy, es en pequeña porción, según sus disposiciones, pero no todos los bienes que contengo, y mi vida sacramental espera pacientemente que el hombre tome el pan de la voluntad suprema para poder dar todo el bien de mi vida sacramental. Ve entonces como el sacramento de la Eucaristía, y no solo este, sino todos los sacramentos dejados a mi Iglesia e instituidos por mí, darán todos los frutos que contienen y tendrán pleno cumplimiento cuando el pan nuestro, esto es, la voluntad de Dios, se haga como en el cielo así en la tierra. Después pedí el tercer pan, es decir, el material. ¿Cómo podía decir danos hoy nuestro pan si el hombre, debiendo hacer nuestra voluntad, lo que era nuestro era suyo? El Padre no debía dar el pan de su voluntad, el pan de mi vida sacramental, el pan diario de la vida natural a hijos ilegítimos, usurpadores, malos, sino a hijos legítimos, buenos, que tendrían en común los bienes del Padre. Por eso yo decía, danos nuestro pan. Entonces comerán el pan bendito, todo sonreirá en torno a ellos, la tierra y el cielo, llevarán la marca de la armonía de su Creador. Después agregué, perdónanos nuestras deudas, como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. Así que también la caridad será perfecta. Entonces será perfecto el perdón. Tendrá la marca del heroísmo, como la tuve yo en la cruz, cuando el hombre coma el pan de mi voluntad, como lo comía mi humanidad. Entonces, las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo y de virtudes divinas. Serán como tantos riachuelos que brotarán del seno del gran mar de mi voluntad. Y si agregué, no nos induzcas en tentación, ¿cómo lo podría inducir Dios en tentación? Era porque el hombre es siempre hombre, libre por sí mismo, porque yo no le quito jamás los derechos que al crearlo le di. Volumen 19, septiembre 13, 1926. Es verdad que la Iglesia recita el Padre Nuestro desde que yo vine a la tierra, en el cual se pide que venga tu reino, a fin de que mi voluntad se haga como en el cielo así en la tierra. Pero, ¿quién piensa en la petición que hacen? Se puede decir que toda la importancia de la petición quedó en mi voluntad, y las criaturas la recitan por recitarla, sin entender
y sin interés de obtener lo que piden. Por eso, hija mía, todo está escondido en el secreto, mientras se vive sobre la tierra. Por eso todo parece misterio, y si se conoce alguna cosa es tan escaso, que el hombre tiene siempre que decir, a través de sus velos, sobre todo lo que yo hago en mis obras, y llegan a decir, ¿y por qué este bien? Porque estos conocimientos no han sido dados antes, mientras que ha habido tantos grandes santos. Pero en la eternidad no habrá secretos. Yo develaré todo y haré ver todas las cosas y obras mías con justicia, y que mi justicia jamás podía dar este conocimiento si en la criatura no estuviesen los actos suficientes para poder dar lo que la Majestad Suprema quiere dar. Es verdad que todo lo que hace la criatura es gracia mía, pero mi misma gracia quiere encontrar el apoyo de las disposiciones y buena voluntad de la criatura. Por eso, para restablecer el reino de mi voluntad sobre la tierra, se necesitan los actos suficientes de la criatura, a fin de que mi reino no quede en el aire, sino que descienda para formarse sobre los mismos actos de la criatura, formados por ella para obtener un bien tan grande. He aquí el por qué tanto te insisto en el girar en todas nuestras obras, creación y redención, para hacerte poner la parte de tus actos, tu te amo, tu adoración, tu reconocimiento, tu gracia sobre todas nuestras obras. Muchas veces lo he hecho yo junto contigo, y además por cumplimiento, después de tu giro en nuestra voluntad, tu estribillo tan agradable a nosotros, Majestad Suprema, tu pequeña hija viene ante ti sobre tus rodillas paternas para pedirte tu fiat, tu reino, que sea por todos conocido. Te pido el triunfo de tu querer a fin de que domine y reine sobre todos. No soy yo sola quien te lo pido, sino que junto conmigo tus obras, tu mismo querer. Por eso, a nombre de todos, te pido, te suplico tu fiat.